Muy bien. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por conectarse en esta mañana. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestros audio en mute y después podemos saludarnos después de la oración. Y lo que vamos a hacer es ya comenzar con la enseñanza de hoy. Ok, ¿por qué no me permiten orar y comenzamos? Padre eterno, te alabamos y te exaltamos, te damos tanta gracia que podemos venir delante de tu presencia en este día que tú has creado, el día que tú has hecho, Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, que tu palabra nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y gracias, Señor, por el alimento espiritual en esta mañana. Y por eso pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento y tú nos enseñes, Señor, lo que está en tu palabra ya revelada. Y pedimos, Señor, que a través de tu palabra nuestras vidas sean y continúen siendo cambiadas cada día, Señor, cada día a la imagen de Cristo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y pedimos que en esta mañana, Señor, tú seas glorificado en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos a estar platicando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. En esta, en esta mañana vamos a estar viendo precisamente del Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 9, vamos a estar viendo los versículos 9 al 13. Y bueno, estamos continuando nuestro estudio si me permiten, vamos a poner todo en mute y después al final vamos a saludarnos y platicar un ratito. Y orar unos por los otros y a ver si hay pedidos de oración, podemos hacer eso ya al final de la clase. Y bueno, lo que vamos a estar viendo nuevamente, lo que es, continuando en esta enseñanza acerca del el Evangelio según Jesucristo. Y hemos comenzado este estudio de cómo vemos a Jesús anunciando o proclamando el Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo acerca de que el Evangelio según Jesucristo demanda lo que es una verdadera adoración a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hace 2 semanas habíamos visto que el Evangelio que Jesús proclama también requiere de lo que es un nuevo nacimiento. Y hoy vamos a ver que el Evangelio que Jesús proclama recibe a pecadores, pero rechaza a los que se creen justos y no admiten sus pecados o la necesidad de arrepentimiento. Fíjense lo que dice aquí el pastor y escritor A.W. Tozer. Dice, la religión, perdón, no he compartido mi pantalla, perdón por eso. Voy a ahora compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Háganme señal con sus así thumbs up que pueden ver la pantalla. Ajá, muy bien. Ahora voy a estar, a ver, vamos a poner en así. Ok. ¿Todos pueden ver bien ahí? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, si ustedes quieren, pueden también en sus pantallas, pueden minimizar las imágenes, ¿no es cierto?, a través en su pantalla para que puedan ver entonces la presentación completa. Muy bien, entonces tenemos aquí lo que A.W. Tozer escribió. Dice, la religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente, pero el verdadero evangelio se enfatiza en llenar a la gente de Dios. Y acá lo que está hablando A.W. Tozer es que este evangelismo moderno de una fe fácil, de una simple credulidad, de tan solo decir, bueno, si quieres ser salvo, si quieres recibir la vida eterna, tan solo confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y ya ahí se acaba todo. Dios te ama, Dios tiene un precioso plan para tu vida y es todo. Eso es media verdad, eso es media, o sea, verdad. O sea, sabemos que es parte verdad de eso, pero también
tenemos que ver que el evangelio que Jesús proclamó, el evangelio que Dios proclama en su palabra, confronta a cada uno de nosotros con nuestros pecados, de que somos pecadores, que estamos bajo el juicio de Dios, de que estamos bajo la ira de Dios y que necesitamos desesperadamente venir a arrepentimiento para recibir así entonces el perdón de Dios. Y bueno, eso es lo que acá I.W. Tozer nos está diciendo acá con esta frase que él escribió. No buscamos a números de personas que tan solo levantan su mano en señal de que reciben a Jesús como Salvador, sino verdaderos nuevos nacimientos. Eso es lo que nos interesa, de ver personas que han nacido de nuevo. Hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Habíamos visto eso en Juan capítulo 3, cuando en la narración de que cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo o cuando Nicodemo se encuentra con Jesús o lo busca a Jesús durante la noche. ¿Y qué le dice Jesús? Nicodemo, siendo un hombre religioso, un hombre tremendamente moral, un hombre estudioso de la palabra de Dios, conocedor del Antiguo Testamento, fariseo, miembro del Sanedrín, de esa suprema corte de justicia de los judíos en el tiempo de Jesús. Y sin embargo, Jesús no queda impresionado con sus credenciales, sino que le dice directamente que si quieres entrar o si quieres ver el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Y está hablando de la regeneración, hablando de lo que Ezequiel 36 habíamos visto que nos dice, os daré un nuevo corazón, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y vemos que es obra de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Es por la bendita y divina gracia de Dios que viene a nuestras vidas y cambia nuestras vidas y nos trae arrepentimiento y a poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es por obras, no es por mi moralidad, no es por cuán bueno me considere, sino que es la obra de Dios, es un regalo de Dios. Y bueno, y eso es lo que acá A.W. Tozer nos está hablando. Y la semana pasada vimos que también que este nuevo nacimiento produce también en la vida del creyente una verdadera adoración, una vida de adoración. Habíamos visto que a través de la narración de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4 habíamos visto cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, esta mujer marginada, esta mujer rechazada por su sociedad, una pecadora, una mujer pagana, y sin embargo vemos que el amor de Cristo fue a buscarla, fue a encontrarla ahí en ese pozo, ahí en Samaria. Y ahí vimos cómo Jesús, entablando esa conversación con ella, la confronta con sus pecados, diciéndole, sí, en verdad has dicho, marido no tienes, 5 maridos has tenido y la persona con la cual, el hombre con el cual estás viviendo ahora no es tu esposo. Y la confronta con su pecado, o sea, que no la dejó igual. No le ofreció tan solo el agua de vida como vimos en ese pasaje en la semana pasada, sino que la confronta a que ella confiese su pecado y ella venga a arrepentimiento y reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y vemos que eso ocurrió después al final, como ella va y testifica a su pueblo, al resto de su pueblo, y como después vemos que muchos otros samaritanos vinieron a Jesús y reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. Y así ellos lo dijeron, que lo reconocieron a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Y bueno, hoy estamos en Mateo capítulo 9. Un poquito de repaso y ya entrando en la introducción del mensaje de hoy. Uno de los problemas de la evangelización moderna, como ya lo dijimos, es un evangelio que fracasa en no confrontar a los individuos con la realidad de sus pecados. La Biblia nos anima a que nos examinemos a nosotros mismos para determinar si realmente estamos en la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos en la iglesia que dicen o se dicen llamar ser cristianos, pero viven como paganos. O sea que no hay un testimonio en sus vidas de que realmente sus vidas ha habido un cambio en sus vidas. Y no estamos hablando acá de perfección, porque somos imperfectos.
amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, pero lo amamos imperfectamente, lo servimos imperfectamente, pero cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento ha producido un cambio de conducta en nuestros corazones, donde ahora nos inclinamos, deseamos, amamos a Cristo, amamos su palabra, deseamos caminar en obediencia a Dios. Y bueno, y eso viene a través de la gracia de Dios que produce ese nuevo nacimiento en nosotros, como leímos en Ezequiel, o como en 2 Corintios 5:17, que nos dice que ese nuevo nacimiento es cuando nos dice que ahora somos nuevas criaturas, habla exactamente de lo mismo, de la regeneración, que somos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado y aquí que son todas hechas nuevas. Y dice, y esto proviene, dice, y todo esto proviene de Dios, es de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y bueno, y ese regalo que Dios produce, que nos da y nos ofrece, cuando lo recibimos, produce un cambio en nuestras vidas. Muchos cristianos hoy en día han sido condicionados para no cuestionar nunca de la salvación de nadie. Y yo creo que es importante de que debemos discernir. ¿Para qué? Para que entonces muchas personas que se creen que van por el simple hecho de ir a la iglesia o el simple hecho de un día haber levantado la mano, haber pasado al frente del altar, se creen que por eso son ya salvos, y no importa cómo ellos están viviendo sus vidas, si continúan estando en el mundo, si continúan viviendo vidas en desobediencia, en pecado, como patrón, o sea, viviendo vidas en pecado como patrón de sus vidas, porque aún siendo cristianos, seguimos pecando, somos pecadores, pero pecadores redimidos, que hemos recibido una nueva naturaleza, donde nuestra vieja naturaleza continúa estando en nuestros cuerpos, pero ahora tenemos una nueva naturaleza que lucha constantemente en contra de esa vieja naturaleza. Y bueno, pero esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, no nos deja igual y no nos deja en que vivamos vidas continuas en una vida de pecado. Y esa es la gran diferencia y por eso que la importancia es de que nunca no demos una falsa esperanza a personas que dicen, bueno, tan solo haz esta oración y a veces pensamos que es una fórmula mágica, si repites esta oración ya eres salvo. No, porque vemos que el Evangelio de Jesucristo, la salvación, lleva a la persona a un nuevo nacimiento, a una nueva vida en Cristo, y también lleva a la persona a vivir una vida de adoración, como vimos la semana pasada con la mujer samaritana, que le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y a tales, dice el Padre, busca, a tales adoradores el Padre en verdad está buscando. Y bueno, ahí vemos claramente que solamente aquellos que son salvos pueden adorar a Dios, que pueden vivir una vida en adoración a Dios. Y cuando hablamos de adoración la semana pasada, no solamente estamos hablando de los cultos de adoración o los cánticos, ¿no es cierto?, que hacemos cuando nos reunimos juntos, como lo vamos a hacer ahora dentro de una horita, en unas horas más. Pero es más que eso. Cuando hablamos de que somos verdaderos adoradores, estamos hablando de que nuestras vidas reflejan una adoración continua a Dios. O sea, de que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Deseamos caminar en obediencia. Amamos la palabra de Dios. Hay una nueva inclinación, hay una nueva conducta en nuestros corazones que nos llevan a buscar de Dios. Y bueno, vamos a continuar. Así que el Evangelio de Jesucristo nos enfrenta con el pecado. Y eso es lo que vamos a ver ahora en unos momentos más. Cuando estudiemos en Mateo capítulo 9, si tienen sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 9, como ya les dije anteriormente, en el versículo 9 es el llamamiento de Mateo, es cuando el apóstol Mateo, el discípulo Mateo, él viene a dejarlo todo y a seguir a Jesucristo cuando Jesús se encuentra con él, cuando Jesús lo busca a él, y ahí nuevamente enfatizamos el que Jesús es quien nos busca primero. Él dice que él vino a buscar y a salvar a todos aquellos que estaban perdidos.
Tú y yo estábamos perdidos. Él vino a buscarte a ti y a mí. Si Él no hubiese tomado la iniciativa de que a través de ahora, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, Él viene a buscarnos para que entonces experimentemos el nuevo nacimiento y que reconozcamos a Jesucristo como el único quien puede salvarnos, como el único quien puede darnos vida y vida eterna, quien puede darnos de esa agua viva, como así lo estudiamos la semana pasada en Juan capítulo 4. Así que, pero primero debemos ser enfrentados con el pecado. Muchos creen que la salvación tiene que ver solamente con la garantía de la vida eterna. Es solo una media verdad, como les decía anteriormente. Jesús llama a pecadores a arrepentimiento. Algunos dicen, bueno, no es necesario decirle a las personas que son pecadoras porque la vamos a ofender, se van a sentir mal. Hay que tan solo decirles que Jesús las ama, Dios tiene un hermoso plan para tu vida y ven y recibe la vida eterna, ven y recibe el regalo de Dios. Y como les digo, en parte eso es verdad, pero la única manera de poder recibir ese regalo de vida eterna es que primeramente venimos a reconocer que, ¿qué? Que somos pecadores, porque Jesús vino a llamar, a invitar a pecadores ¿a qué? Al arrepentimiento. Hechos 17:30 lo dice claramente. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, escuchen bien esto, en todas partes que se arrepientan. Él manda a todos que se arrepientan. O sea que el arrepentimiento es algo importante. El arrepentimiento es una señal de una verdadera fe salvadora. Cuando reconocemos que estamos en bancarrota espiritual y que necesitamos desesperadamente el perdón de nuestros pecados, nada que dar, nada que ofrecer, es ahí donde nos damos cuenta que entonces que estamos experimentando, perdón, lo que es ese nuevo nacimiento, la regeneración, la salvación, que hemos sido justificados por medio de la justicia de Cristo y ahora gozamos y obtenemos el regalo de la vida eterna. Es como nos dice la bienaventuranza en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar al reino de los cielos, como dice la bienaventuranza? Los que son pobres de espíritu, los que están en bancarrota espiritual. Tú y yo estábamos en bancarrota espiritual. No teníamos nada que nosotros podíamos hacer o ofrecer a Dios para poder obtener el regalo de la vida eterna, de obtener la salvación, porque es un regalo de Dios. Es por gracia, por medio de la fe, en Cristo solamente, y no es por obra para que nadie se gloríe. Y bueno, continuamos, que el evangelio verdadero lleva al pecador a un arrepentimiento genuino, a un cambio de vida. Y eso vamos a estar enfatizándolo mucho en esta clase, porque tenemos que hacer una separación y un contraste de lo que es esta fe fácil, esta mera credulidad que mucha gente que aún están yendo a nuestras iglesias, a las iglesias cristianas, que dicen que se creen que son cristianos, porque tal vez un día así hicieron una oración de fe, pero realmente nunca han experimentado un genuino cambio de vida en sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca han venido a ser regenerados, porque nunca han venido a un genuino arrepentimiento de sus pecados o que han reconocido que realmente son pecadores y que necesitan arrepentirse y que necesitan depender 100% absolutamente del perdón que Jesús ofrece y que Jesús fue quien cargó con tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario, tomando tu lugar y mi lugar. Primera Timoteo, fíjense cómo lo dice, capítulo 1, versículo 15. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 9. Tan solo quiero compartirle esta palabra. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:15. Le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el apóstol Pablo, reconociendo, o sea, de que él es también un pecador y él necesita de el perdón de Jesús, que Jesús es el único camino, quien puede salvarnos, quien puede darnos vida eterna. Y bueno, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores.
O sea, que vemos que solamente aquellos que admiten, aquellos que reconocen por la gracia de Dios nuevamente, el Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestros corazones. O sea, porque tú y yo no estábamos buscando a Dios, tú y yo nunca íbamos a estar reconociendo que éramos pecadores. Yo me considero una buena persona, yo no era así una mala persona, pero sabemos que los buenos no son los que van al cielo. Solamente los pecadores arrepentidos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador son los que únicos que pueden ir al cielo. Y eso es a través de la gracia de Dios, que es un regalo que Dios le ofrece y lo tenemos que recibir. El Evangelio de Jesucristo, cualquier salvación en este Evangelio de Jesucristo, que cualquier salvación que no cambie una forma de vida pecaminosa y transforme el corazón del pecador, no es una salvación auténtica. Nuevamente, estamos hablando de este evangelio de una mera credulidad, una fe de labios. Me gusta usar ese término de tan solo es una fe de labios, no una fe del corazón, no un cambio de corazón. Y lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver ejemplos de personas que aparentemente creían en Jesucristo, pero realmente no lo siguieron a Jesús. O sea, es como una contradicción. Yo creo en Jesús, pero no lo quiero seguir. Porque así hay mucha gente hoy en día en la iglesia. Dice, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo creo en Jesús, pero cuando uno ve sus vidas no están siguiendo a Jesús. Y entonces podemos concluir para que ellos no sigan viviendo una vida de engaño y una falsa esperanza y de que se están yendo al infierno porque realmente nunca han experimentado el nuevo nacimiento, tenemos que realmente confrontar a esas personas con sus vidas, de que ellos reconozcan que son pecadores, como Romanos claramente la Biblia en Romanos capítulo 3 nos los dice que no hay ninguno que es justo, no hay ninguno que haga lo bueno, absolutamente nadie. Dice, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, porque todos somos pecadores y precisamente vino Jesús a salvar a aquellos que son pecadores. Cuando hablamos de arrepentimiento en la salvación, aún el arrepentimiento viene de la gracia de Dios, o sea, que trae convicción el Espíritu Santo a nuestros corazones, ¿ok? Y cuando ahí realizamos que somos pecadores y estamos en una necesidad desesperada de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Porque el término arrepentimiento, según la Biblia, es la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de un estilo de vida. Y eso es lo que significa el arrepentimiento. Cuando venimos al arrepentimiento, a poner nuestra fe, o sea, que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo que eso ha producido en nuestras vidas, que es el nuevo nacimiento, que es la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, ha producido un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de nuestro estilo de vida, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Y bueno, y como les decía, el arrepentimiento es una verdadera señal, es una señal de haber recibido una verdadera fe salvadora o de tener una verdadera fe salvadora. Muy bien. Para concluir, o sea, para poder conectar estos puntos que he estado haciendo y enseñando, un verdadero encuentro con Jesús enfrenta a la persona con su pecaminosidad y la persona experimenta la abundante misericordia de Dios. Acá vemos, y como estuvimos viendo y vamos a continuar viendo, hubo personas que fueron confrontadas con su pecaminosidad, pero rehusaron, como los fariseos, como los religiosos del tiempo de Jesús, rehusaron arrepentirse y recibir a Cristo o aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero vemos que muchos otros en la Biblia, en los pasajes que ahora estamos viendo, como en el caso de Mateo, que cuando fueron enfrentados o confrontados con sus pecados, el pecado en sus vidas, vieron la misericordia de Dios y experimentaron también un cambio genuino en sus vidas. O sea que un encuentro con Jesús no deja a la persona igual que antes del encuentro. Repito, un encuentro con Jesús no deja a la persona igual antes del encuentro. Hay un verdadero cambio de vida cuando creemos en Jesús y venimos a un genuino arrepentimiento.
Este fue el caso de Pedro en Lucas 5:8, y ahora vamos ya a entrar después ahora con Mateo, que fue también que él experimentó ese cambio de vida en Mateo capítulo 9. Pero el ejemplo, le estoy dando algunos ejemplos ahora. En Pedro, por ejemplo, en Lucas 5:8 nos dice que cuando Pedro en esa pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Y lo pueden buscar después en Lucas capítulo 5, después de ese milagro, Jesús lo mira a Simón, y viendo esto Simón, viendo el milagro que Jesús había hecho, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Acá Pedro se da cuenta que está en la barca delante del creador del universo, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, con el Mesías, con el Salvador. ¿Y qué es lo que él hace? Él puede ver su propia pecaminosidad y su necesidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Otro ejemplo que vemos es el ejemplo de Job. El ejemplo de Job dijo después de su encuentro con Dios en Job 42, 5 y 6. Ahí lo tengo en la pantalla. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¡Wow! Ahí se dio cuenta de que cuando él tuvo ese encuentro con Dios, la persona no queda igual. O dos cosas. O la persona experimenta la salvación de Dios, como fue con muchos pasajes que estamos viendo, como fue la mujer samaritana, como lo vemos con la vida de Pedro, como acá vemos Job, como lo vamos a ver con Mateo. O la persona experimenta la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque rehúsa creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea que dos tipos de personas: aquellos que experimentan el nuevo nacimiento y reciben la salvación y la misericordia de Dios, que es abundante, o están todavía bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, porque todos nosotros así estábamos, para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hemos pasado de estar bajo la ira de Dios a estar ahora bajo la misericordia de Dios, y por la gracia de Dios, de haber nacido de nuevo, de ahora ser salvos, de poder gozar de la salvación, de la vida eterna. Otro ejemplo es el profeta Isaías, y no tengo mucho tiempo para ir con mucho más o con otros ejemplos más, pero Isaías capítulo 6 es la visión que tiene el profeta de Dios, el profeta de Israel. Tiene esta visión de Dios, del ver el trono de Dios. Y en esa ocasión, en Isaías 6, versículo 5, ¿cuál fue la respuesta del profeta de Dios? Él tuvo este encuentro con Dios, la presencia de Dios, así como Pedro en la barca. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre que inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconoció su pecaminosidad. Estoy hablando del profeta de Dios, reconociendo su pecaminosidad, reconociendo su necesidad, estar en completa bancarrota espiritual, nada que dar, nada que ofrecer, nada que él podía dar sus credenciales. Bueno, yo soy un gran profeta de Dios. No. Él reconoció su pecaminosidad y reconoció que necesitaba venir arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Muy bien, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 9. Lo voy a tener en la pantalla, no en este slide, sino en el próximo. Voy a tener el pasaje del versículo 9 al 13. Pero ya para prepararlos a entrar en el pasaje de Mateo capítulo 9, una de las declaraciones más importantes de la Biblia están precisamente en este pasaje de Mateo capítulo 9, y está en el versículo 13, que lo vamos a ver ahora en un momento más, donde el Señor le dice a Mateo: porque no he venido, o en este pasaje él dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí está lo importante. Sabemos una cosa, que nadie es justo. Entonces él no vino a llamar a aquellos que se creen que son buenos, o aquellos que se creen por su propia autosuficiencia, se creen que son justos, sino que él vino a ¿qué? A llamar a pecadores. Y esa palabra llamar
es la palabra en el griego es kaleo, que significa hacer una invitación. Haz esta invitación íntima de venir a Él. Él te llama a venir a Él. Él desea que tú lo recibas a Él como tu Señor y tu Salvador. Muy bien. Y una cosa que quiero aclarar es, esta declaración es un resumen del ministerio de Jesús, o sea, del mensaje cristiano. Él vino a llamar no a justos, no a aquellos que se creen buenos, no a aquellos que dicen que ellos están bien con Dios, sino a pecadores, de que primeramente tenemos que reconocer, como dice la Biblia, todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros, no hay ninguno que sea justo. Y tenemos que entender esto, que Dios solo ofrece la salvación a pecadores, no a aquellos que se consideran buenos. Esa es la gran diferencia de las religiones del mundo, que solo ofrecen salvación a los que se dicen que son buenos. Esa es la gran diferencia. O sea, el cristianismo no salva, no ofrece la salvación a aquellos que se creen buenos, sino a aquellos que son pecadores, como lo leemos acá en la Escritura. Así que, ¿a qué vino Jesús al mundo? La respuesta a esa pregunta es esta. Escuchen bien esto. A llamar a los pecadores, a los que saben que tienen una enfermedad mortal. Cuando hablamos de enfermedad mortal estamos hablando del pecado, de la condenación eterna, a los que están sin esperanza, los hambrientos y sedientos, los débiles, los cansados, los quebrantados, a los pecadores desesperados, que saben que son indignos, pero desean ser perdonados. Es aquellos a quien Jesús vino a este mundo. ¿Okay? Y precisamente ese es lo que después él condena a los fariseos, porque los fariseos conocían el mensaje, sabían la palabra de Dios, pero realmente rechazaron, porque ellos querían todavía vivir en su sistema religioso. Ellos pensaban de que ellos podían alcanzar el favor de Dios a través de sus buenas obras, de su moralidad. Y vemos que nadie puede venir a ser salvos por cuanto esa persona se crea que sea buena. Porque como ya les dije anteriormente, la palabra de Dios nos confronta con nuestra pecaminosidad, de que nacemos en pecado. La palabra en Efesios 2 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en nuestros pecados. No nos dice que somos todos justos o somos buenos, hay buenas personas y hay malas personas. Todos nosotros somos pecadores. Y por eso que la palabra enfatiza que no hay nadie que sea justo. Y por supuesto, si no hay nadie que sea justo, no hay nadie que pueda medirse a la medida del estándar que Dios demanda, que es santidad perfecta, absoluta, que solamente Jesucristo lo pudo hacer, entonces sabemos que necesitamos de Él. Y Mateo 9, 13, ¿qué dice? Ahí vamos ahora a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, lo tengo en la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado a la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos, o sea, Jesús le responde a los fariseos ahora, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y creo que Lucas añade a pecadores a arrepentimiento. Y me encanta porque acá Mateo se encuentra con Jesús, o mejor dicho, Jesús busca a Mateo ahí sentado en esta oficina, en esta mesa de los tributos. Es interesante de ver que Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Eran estas personas que se les llamaban publicanos. Estas personas eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano.
Y era un labor o era una profesión o una oficina muy lucrativa. Les dejaba mucho, mucho dinero. Y la razón, o sea, los judíos odiaban a los publicanos. ¿Por qué? Porque, número uno, los veían como traicioneros o traidores de la nación. ¿Por qué? Porque trabajaban para un pueblo pagano, para los opresores de los judíos, que era el Imperio Romano. Pero también los odiaban porque ellos oprimían al pueblo o robaban al pueblo, mejor dicho, porque el Imperio Romano ponía una tasa de impuesto X, pero los romanos, para que ellos hicieran el trabajo y lo hicieran bien, les permitía al Imperio Romano de que ellos podían agregarle a esa tasa de impuesto, podían agregarle un porcentaje por encima de lo que el Imperio Romano demandaba o pedía. Entonces ellos ponían, por supuesto, ponían por encima de lo que el Imperio Romano pedía como tasa de impuestos, ellos ponían un porcentaje aún mayor. Y prácticamente por esas maneras ellos se hacían ricos, se enriquecían a despensa, o sea, del pueblo judío. Y por eso que los judíos odiaban a los publicanos, no les permitían ir a las sinagogas, eran considerados como paganos prácticamente y odiados por el pueblo judío, y especialmente por los fariseos. Y bueno, ese es el Mateo que acá estamos hablando, que Jesús llama. Y lo interesante es que Lucas capítulo 5, porque Mateo no lo menciona acá en su evangelio, dice que dejándolo todo, o sea, agrega esa aclaración o ese comentario de que dejándolo todo. ¿Por qué dejándolo todo? Porque tenía mucho que perder Mateo, tenía mucho que perder. Perdía riquezas, perdía la oportunidad de enriquecerse, por supuesto, en las cosas materiales. Era una profesión de por vida. Uno podía pasar esa profesión a sus hijos. Y si él dejaba de ser un publicano o de ser un recaudador de impuestos, ya no había manera de poder regresar y volver a trabajar en ese oficio, porque había gente alineada a querer tomar esa posición que él tenía, ¿ok? Y ser el siguiente publicano o el siguiente recaudador de impuestos. O sea que si él dejaba para siempre, quemaba todos los puentes. Y precisamente eso es lo que ocurrió en mi vida. Eso es lo que ocurrió, yo sé, en la vida de ustedes también, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Que hemos dejado atrás nuestras vidas. No hemos regresado más a esa vieja vida, como nos dice 2 Corintios 5. Somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas han quedado atrás, han pasado. Y aquí que son todas hechas nuevas. Pero eso es lo que demanda el Evangelio. Es el dejarlo todo por Jesucristo. O sea, no es cuestión, levanto la mano, acepto a Cristo, hago esta oración de fe, una mera credulidad y ya punto y ya. Y puedo seguir viviendo mi vida como se me antoja. No, 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 sino que vemos que produce un verdadero cambio de vida. Y vemos qué es lo que hizo Mateo después. Él decidió dar un banquete para presentar a Jesús al resto de los otros publicanos que él conocía y otros pecadores más, dice ahí, que menciona la palabra de Dios. Muy bien. La respuesta de Jesús a los fariseos es lo que a mí me llama la atención. Ahí en ese versículo 12 y 13, cuando él dice que él escucha a los fariseos decir, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Como que si eso les alarmaría a ellos, o sea, como que eso les sorprendió a ellos, porque ellos se creían muy santos, ellos se creían muy, muy morales, ellos estaban dentro de todos sus rituales, su religiosidad y todo eso, pero era todo externo. Ellos no se daban cuenta que también ellos necesitaban el perdón de sus pecados, porque ellos también eran pecadores, pero ellos no se consideraban como pecadores. ¿Y qué es lo que le dice Jesús ahí en el versículo 12 y 13? Los que están sanos, o los que se creen sanos, prácticamente lo está diciendo, porque sabemos que nadie está sano, nadie realmente por sí solo, por su autosuficiencia o por su propia obras,
o por su propia moralidad, o por considerarse una buena persona, pueden ser sanos. Dice, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Y quiénes son los que están enfermos? Sino todos aquellos que están en pecado, que son pecadores. Acá usa esta analogía de enfermos como pecadores. Dice, y el versículo 13, ir y aprender que lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y acá Jesús elabora, o sea, hay tres argumentos que podemos extraer de estos dos versículos. Pero fíjense que él dice, misericordia quiero. O sea, demostrar de que no es asunto de religión y tus rituales y todo eso. No importa cuántos sacrificios ellos hacían y cuánta religiosidad ellos hacían. Nada vale, sino que lo que vale realmente es un cambio de vida que solamente puede venir a través del nuevo nacimiento. Muy bien. Acá lo que Jesús le está diciendo a los fariseos en el versículo 12, en este argumento de la experiencia, que le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, es que compara a los pecadores con los enfermos, como les dije anteriormente. Pero los fariseos actuaban como los médicos, porque eran ellos los que criticaban o lo que veían a los publicanos, a los pecadores, como inmundos, y los rechazaban. Eso es lo irónico de todo esto, de que ellos, si ellos se hacían médicos, deberían haber hecho algo. Si ellos daban el diagnóstico de que estas personas eran pecadoras, pero no les daban la cura, no les daban ninguna solución, sino que las condenaban, como ellos estaban condenados también, porque ellos creían que ellos eran muy sanos, muy justos, pero ellos en su ceguera espiritual, en su religiosidad, ellos también eran pecadores y que ellos también necesitaban el perdón. Los fariseos eran críticos, o sea, eran piadosos, ellos se creían muy espirituales, muy piadosos, que catalogaban a otros como pecadores, pero eran totalmente indiferentes ante la situación de ellos. Así que eran completamente indiferentes. Lo segundo que vemos acá es el argumento de la Escritura, cuando Jesús los reta a ellos y los exhorta. Cuando Jesús les dice en el versículo 13, en la primera parte dice, id y aprended. Es como que si le dijera a ellos, ellos eran fariseos, ellos eran conocedores del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Es como que si le dijera Jesús a ellos, vuelve a los libros, vuelve a leer lo que la palabra de Dios dice y regresa cuando hayas obtenido conocimiento necesario. O sea, prácticamente le estaba diciendo a ellos, tú estás hablando lo que no conoces, lo que no sabes. Y eso realmente no les gustó eso a los fariseos, por eso que lo odiaron tanto a Jesús, porque Jesús derrumbó completamente la esperanza que ellos tenían, la falsa esperanza que ellos tenían en su religiosidad, en su moralismo, de ellos considerarse buenas personas piadosas, pero de nada servía si ellos no venían a un genuino arrepentimiento, confesar sus pecados y venir a creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de ellos. Jesús destruyó el orgullo de los fariseos. Dios no está interesado en el ritual religioso, sino en la compasión, en la misericordia, en la benevolencia, o sea, de demostrar realmente la misericordia de Dios. Y realmente eso es lo que nos habla a nosotros, de que cuando nosotros nos presentamos el Evangelio, o sea, no condenamos al pecador, aunque sabemos que el pecador, así como tú y yo estábamos condenados, estamos todos condenados a estar bajo la ira de Dios, condenados a ir al infierno eternamente y para siempre. Romanos 3 no lo dice, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay un abismo de separación. Solamente la cruz del Calvario, solamente Cristo pudo traer reconciliación, de poder traer salvación. Y vemos precisamente en la última parte, en ese último versículo, en esa última parte del versículo 13, cuando Jesús, contestándole al fariseo, él les llama o los invita, cuando él dice que porque no he venido a llamar a justo, no he venido a reconocer tu religiosidad, no he venido para que tú te creas que por tus propias obras, por tu propio esfuerzo, por tu considerarse una buena persona puedes ser salvo. He venido, dice Jesús, ¿a qué? A llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Ahí está la clave. A pecadores al arrepentimiento. Los fariseos no reconocían sus pecados, por lo que no podían responder al llamado de Jesús. Y toda aquella persona que no reconoce que es pecadora y que necesita el perdón de Dios, no puede responder al llamado de Jesús. Solamente aquellos que son confrontados con sus pecados y el Espíritu Santo trae convicción de sus pecados y la gracia de Dios viene sobre nuestros corazones y nos lleva a un arrepentimiento que entonces nuestra responsabilidad de responder a esa convicción, a un genuino arrepentimiento y venir a poner nuestra fe en Jesucristo. Y ya con esto termino. La palabra en parábola en Mateo 22, 1 y 14 es el perfecto ejemplo de estos fariseos que se negaron a asistir al banquete. Al banquete, o sea, al llamado, a la invitación que Jesús estaba haciendo. Y Jesús trae esta parábola, o sea, esta historia, él trae como ejemplo para mostrar cómo es el reino de los cielos. Y precisamente Mateo 22 dice lo siguiente, dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Eso es lo que dice esa parábola. Y de nuevo, o sea, ¿cómo insistió acá este rey en esta parábola, en esta historia que Jesús está narrando? Y lo compara con el reino de los cielos, lo compara con Dios el Padre, como Él envió a Jesucristo a invitarnos, a llamarnos hacia Él. Y vemos claramente acá como dice, nuevamente, dice, ved, dice de nuevo, envió a otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Versículo 5, claramente es el ejemplo de los fariseos y el ejemplo de todo religioso, el ejemplo de toda persona que rehúsa recibir a Cristo. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y a otro a sus negocios. No hicieron caso. O sea, que no escucharon el mensaje de la salvación. Y por ende permanecieron bajo la condenación, bajo la ira de Dios. El tema del Evangelio según Jesucristo es este. Con esto ya concluyo y termino. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Como lo dice en Lucas 9:32, lo repito nuevamente, no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores al arrepentimiento. En tanto una persona, escuchen bien esto, no haya llegado a ver que es pecadora y no sienta el peso del pecado y desee librarse de él, el Señor no le salvará. O sea que es para aquellos que son pecadores, no para aquellos que se creen que son justos y se creen que son buenos, o que pueden hacerlo por sus propias obras o por su propia actitud. Y Jesús rechaza a los que se creen justos y no desea admitir sus pecados, como fueron los fariseos. Como después vamos a ver más adelante, es el joven rico, que vamos a ver en la historia de la narración del joven rico. Para ellos solo queda estar bajo la condenación. Y qué triste es eso, que Jesús viene a invitarnos y rehusamos, no queremos venir o no quisieron venir, como fue en el caso de esa parábola de las bodas y como es el caso de tantas personas hoy en día. Gracias por estar tan atentos y escuchar esta enseñanza de hoy. Espero que haya sido de gran bendición. Si me permito, antes de que podamos volver al audio, voy a orar y voy a detener ya la grabación para que entonces puedo poner esto en YouTube y otras personas más pueden oír el mensaje que hoy hemos escuchado. Padre, te damos tantas gracias que podemos venir delante de tu presencia nuevamente. Gracias por el mensaje de mostrarnos que tú has venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gracias por mostrarnos, Señor, que la salvación no es por obra, no es por nuestras propias esfuerzos, no es por nuestra autosuficiencia, no es por cuán buenos nos podemos considerar, porque tú no has venido a salvar o a llamar o a invitar a aquellos que se creen que son justos o aquellos que se creen que son buenos.
Pero claramente hemos visto, como dice tu palabra en Romanos 3, Señor, de que no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que haga el bien, no hay ninguno que sea bueno, Señor, sino que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos estado destituidos de la gloria de Dios, de tu presencia, Señor. Pero te damos gracias de que tú nos has salvado y que tú, Señor, has enviado a tu Hijo amado Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, a cargar con nuestros pecados. Él siendo santo, perfecto, sin pecado, Él cargó con nuestros pecados, para que entonces, a través de ese intercambio, Señor, al poner nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros ahora podamos obtener la justicia de Cristo, ser justificados delante de Dios. Gracias, Señor, por darnos ese regalo de la vida eterna, por mostrarnos de que somos pecadores y de venir a arrepentimiento y, Señor, confesarte como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pido esto, Señor, y te pido por aquellos que están escuchando y que nunca han recibido a Cristo como el Señor y Salvador, que reconozcan sus pecados, que confiesen sus pecados y vengan, Señor, a tus pies, Señor, en arrepentimiento, sabiendo de que tú recibes, tú no desechas a nadie que venga a ti, Señor, sino que tú recibes y tienes abundante misericordia para ofrecer a un pecador arrepentido. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, Amén. amén. Dios les bendiga.